Hola mis amigos y bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de Kirchhoff, la cual es una herramienta muy valorada a la hora de hacer análisis de circuitos. Las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de las corrientes y los voltajes en un circuito eléctrico y es una herramienta primordial del análisis de circuitos. Junto al álgebra lineal, pues se logran las soluciones completas a los diseños de redes de circuitos. Del álgebra lineal, la regla de Cramer, pues es la herramienta que nosotros utilizamos para dar solución a todas las ecuaciones evaluadas con estas leyes de Kirchhoff. Otros métodos para dar solución a las ecuaciones lineales que están presentes en los circuitos es a través de la sustitución, la reducción, la igualación y otros métodos alternos que también existen. Acá vamos a utilizar la regla de Cramer junto con el método de reducción para poder dar solución al conjunto de ecuaciones lineales que me genera las leyes de Kirchhoff para los circuitos. La ley de Kirchhoff para voltajes nos dice que en una malla de un circuito la suma de los voltajes debe ser igual a 0. ¿Esto qué significa? Que la suma de estos voltajes debe ser igual a 0 y debemos sumarlos V1 más V2. Los voltajes en las resistencias van de más a menos. Y como aquí va de menos a más, entonces va con el signo contrario, menos V sub S igual a 0. Donde V1 más V2 es igual a Vs. Esto dado que Vs es la fuente de suministro en la cual alimenta a esas dos corrientes y en ellas pues cae todo el voltaje que genera o suministra la fuente de voltaje. Las corrientes fluyen en las resistencias de más a menos y como vemos en las fuentes acá de menos a más. Entonces nosotros podríamos dibujar cómo es el flujo de corriente en un circuito. Por eso las corrientes van de más a menos en las resistencias y nosotros podríamos por ley de Ohm aplicar a cada una de esas resistencias. Entonces tendríamos el voltaje 1 que será igual a la corriente por la resistencia 1, el voltaje 2 sería igual a la corriente por la resistencia 2. Y entonces esto nos quedaría que la corriente por R1 más la corriente por R2, que son los voltajes, menos el voltaje de suministro de la fuente, debe ser igual a 0. Entonces fíjense que ya también podemos tenerlo en función de las corrientes, en la cual pues tenemos ese principio fundamental de la ley de Kirchhoff, que la corriente pues fluye a través de la malla. Esto cuando tenemos una malla. Y ahí podríamos tener ya mostrados nuestros voltajes y nuestras corrientes dentro de un sistema circuital de una sola malla. También se puede utilizar la convención contraria a las manecillas del reloj, en el cual puedo utilizar una corriente en esta dirección. Entonces mis voltajes, que van de menos a más, sería menos V1 menos V2. En cambio este entra por más y sería más el voltaje S igual a 0. Más sin embargo, V1 menos V2 es igual a menos Vs.
Si multiplicamos a los dos lados por menos 1, pues vamos a tener que es B1 más B2 igual a BS, lo que muestra que los dos procesos son similares, sino que tomamos la corriente en dirección de las manecillas del reloj para tener una convención y poder hacer así todos nuestros análisis de circuitos y sin temor a equivocarnos. Bueno, mis amigos, ahora vamos a hacer el análisis de un circuito por leyes de Kirchhoff para voltajes de 2 mallas, con las convenciones que hemos propuesto, que las corrientes van en la dirección de las manecillas del reloj como las ven ahí dibujadas. Y para ello, en la malla 1, tenemos que la corriente 1 por R1 me genera el voltaje en B1 más la corriente 1 por la resistencia 2 me genera parte del voltaje en B2, pues dado que hay otra corriente que se opone, que es esta, y para completarlo pues simplemente tenemos que es menos I2 por R2, y como tenemos acá que el voltaje de suministro de la fuente entra por menos, entonces tenemos que es menos Bs igual a 0. De igual manera para la malla 2 tenemos para la malla 2 que la corriente 2 por R3 es esta, más la corriente 2 que va por la resistencia 1, pero hay una corriente que se opone, que es la I1 por R2. En la malla 2 no tenemos fuentes de voltaje, podemos decir que es 0 e igual a 0. Si ordenamos todas estas corrientes, tenemos que en orden I1 en forma, pues para dejarla en forma matricial, I1 está afectada por R1 más R2 menos I2 por R2, y esto es igual a Bs. Eso para esta ecuación. Ahora para esta ecuación tenemos aquí como primera medida que tenemos menos I1 por R2 y más I2 factor de R3 más, miremos aquí de nuevo, I2 por R3 es esta, I2 por R1, pero por R1 no va, es por R2. Entonces aquí tenemos un pequeño error. Entonces más bien por R2, mirando esa ecuación, y esto es igual a 0. Entonces ya tenemos y nuestras ecuaciones, y al expresarlas en forma matricial tenemos que R1 más R2 en la columna de las I1 menos R2, en la columna de las I2 es menos R2, R3 más R2, nuestras incógnitas que es I1 e I2, y es igual a los valores de nuestros voltajes que lo llamaremos valores independientes o constantes.
Y con esto vemos que expresamos una matriz de la forma R11, R12, R21 y R22. Esto es para los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Y con esto pues ya tenemos el análisis completo de esta malla de 2 por 2. Y nuestra estructura completa nos quedaría de la siguiente manera, para que quede de una forma más clara y ordenada. Ahora, si le agregamos una fuente a nuestro circuito, pues vamos a tener pues las mismas expresiones. Ahora lo vamos ya con la experiencia. Para la malla de I1, la malla 1, simplemente tenemos que la corriente I1, factor de R1, R2, pero como hay una corriente que pasa en sentido contrario, le restamos que es I2 por R2, y esto es igual al voltaje de alimentación 1. De igual manera, para la malla 2 tenemos que I2 está afectando al voltaje en R2 y al voltaje en R3. Y esto es igual, esto es igual a, fíjense que aquí entra por más, entonces al pasar al otro lado queda con menos, BS2. Y como aquí hay una corriente que pasa hacia arriba, hay otra corriente que va en sentido contrario, que es menos I1 por R2 más. Entonces tenemos nuestro conjunto de ecuaciones, y si las organizamos, pues nos quedarían en forma matricial R1 más R2 menos R2 menos R2, R2 más R3, nuestros interrogantes I1 y 2, nuestros valores constantes que son BS1 menos BS2. Y ahí obtenemos tanto nuestro conjunto de ecuaciones como nuestras matrices que me representan esas ecuaciones. Y ahí tenemos esos valores. Ahora, ¿qué tal si le ponemos valores? Se me convierte en una forma muy sencilla, ya que tengo pues mis expresiones generales. Entonces yo ya podría fácilmente pasar a los valores, y fíjense que R11, que es este, aquí es igual a R1 más R2. R1 más R2 es igual a 10 más 20, 30. R21 es igual a menos R2, pero R2 es igual a menos 20. R12 es igual a menos R2, que es 20, negativo. Y R22, que es esta suma, es R3 más R2, que es 30 más 20, que es 50. Nuestras incógnitas y nuestros valores independientes, que son 10, que pertenecen a la fuente de alimentación 1, y 5, pero negativo, que pertenece a la fuente de alimentación 2.
Y con eso ya tenemos expresado en forma matricial nuestros valores para esta malla, para este circuito de 2 mallas, y con esto ya podemos evaluar estas incógnitas. Entonces tenemos estos valores y ahora procedemos a utilizar la regla de Cramer para poder evaluar estas incógnitas. Con estos valores pues ya nos queda sencillo evaluar los determinantes, que son los que me permiten encontrar los valores de las incógnitas. Entonces, para evaluar el determinante, se hace el producto diagonal a la derecha, que es 30 por 50, menos el producto diagonal a la izquierda, que es menos 20 por menos 20. Entonces aquí tenemos que es 3 por 5, 15 más con 2 ceros, 1500, menos 20 por menos 20, 400. Positivo, porque menos por menos da más. 1500 menos 400 es 1100. Y ahí tenemos el valor del determinante del sistema, 1100. Ahora, como hallamos los determinantes adjuntos a cada variable, tenemos que delta 1 como esta es la columna de la interrogación 1 o de la incógnita 1, reemplazamos esa columna por los valores independientes o constantes acá. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera columna nos queda 10, menos 5, y la otra columna la dejamos como está, que es menos 20 y 50. De igual manera, este valor es igual a los productos diagonales a la derecha, que es 10 por 50 menos el producto diagonal hacia la izquierda, que es menos 20 por menos 5. Aquí tenemos 10 por 50 es 500. Aquí tenemos 2 por 5, 10, positivo, 100. Pero aquí este signo me lo afecta y tenemos que esto es igual a 400. Miramos nuestro resultado y ahí tenemos nuestro. De igual manera, hacemos con el determinante adjunto a la variable 2, en la cual reemplazamos los valores independientes en la segunda columna. Entonces nos queda 30 menos 20, y reemplazamos que aquí nos queda 10 menos 5, y esto es igual, de la misma forma, los productos hacia la derecha por menos 5 menos los diagonales hacia la izquierda, que es igual a 10 por menos 20 tenemos 3 por 5, 15, 150 negativo, menos 10 por 20, 200 negativo, menos por menos da más, 200 menos 150, esto es igual a 50. Entonces el determinante adjunto a la variable 2 nos da 50,
y según la regla de Kramer, la corriente 1 debe ser igual al delta 1 sobre el delta del sistema, y esto es igual a 400 sobre 1100, y evaluándolo pues nos da 0.3636. Como ya sabemos que es una corriente, sus unidades son amperios. De igual manera, para I2 es igual al delta 2 sobre el delta del sistema, y esto es igual a 50 sobre 1100, y esto haciendo cuentas es igual a 0.04545. Y con esto tenemos la solución a nuestro sistema de ecuaciones de 2×2 extraídas del circuito de mallas de 2 mallas. Entonces aquí tenemos nuestro circuito equivalente y aquí tenemos nuestros datos, en la cual pues está ahí, tenemos acá es la I1, que es esta misma, la I2, que es esta misma. Ahora nosotros podremos ya con estos datos evaluar pues datos alternos o parámetros alternos al circuito. Por ejemplo, yo puedo evaluar ya las potencias de los sistemas, que por ejemplo la potencia en R1 del sistema completo, que es igual a la corriente 1 que fluye por R1 al cuadrado por R1, y esto es igual a 0.3636 amperios al cuadrado por R1, que vale 10 ohmios. Y en el fondo esto es igual a 1.32 vatios. De igual manera podríamos hacerlo para NR3, que es igual a la corriente 2 que pasa por la resistencia 3 por R3, que será igual a 0.04545 amperios al cuadrado por la resistencia 3, que son 30 ohmios, y esto es aproximadamente 0.062 vatios, que también es lo mismo que decir 62 milivatios. Ahora, hay un caso especial aquí para la resistencia 2, en la cual confluyen dos corrientes, y debemos evaluar la corriente que realmente pasa por R2, y no es más que la corriente 1 menos la corriente 2, porque van en diferentes direcciones, y esto es igual a 0.3636 amperios menos 0.04545 amperios, y esto es igual aproximadamente a 0.318 amperios. Dado esto, la potencia en R2 es igual a la corriente en R2 al cuadrado por R2, y esto es aproximadamente 2 vatios. También podremos hallar muchos más parámetros, como por ejemplo este voltaje, que no lo conocemos, pero como ya tenemos la corriente, por la ley de Ohm, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente 1 que pasa por la resistencia R1, y esto va a ser igual a 0.3636 amperios por 10 ohmios. Entonces esto es igual a 3,6
36 voltios. Y así podríamos evaluar el voltaje 2, el voltaje 3, y con eso completaríamos todos los datos correspondientes a este circuito de 2 mallas, y con eso caracterizamos completamente este circuito.